La semana pasada firmé una orden revocando las destructivas regulaciones de inteligencia artificial de la pasada administración, para que las empresas de inteligencia artificial puedan volver a centrarse en ser los mejores, y no solo en ser los más despiertos. Hoy y en los últimos 2 días he leído sobre China, una en particular que viene con un método más rápido de la IA y mucho menos costoso. El lanzamiento de la IA de DeepSeek de una empresa china debe ser una llamada de atención para nuestras industrias, que tenemos que centrarnos exclusivamente en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Bajo la administración de Trump, vamos a dar rienda suelta a nuestras empresas tecnológicas y vamos a dominar el futuro como nunca antes. Durante milenios, la humanidad ha dominado la Tierra sin competencia. Nuestra inteligencia ha sido la clave de nuestro éxito, permitiéndonos comprender y transformar el mundo. Sin embargo, estamos al borde de un cambio sin precedentes, la creación de una superinteligencia artificial, un avance que podría alterar el equilibrio del poder para siempre. La inteligencia avanzada es un fenómeno raro en la naturaleza. La mayoría de las especies han sobrevivido con habilidades cognitivas limitadas, solo lo suficiente para adaptarse a su entorno. Hace unos 7 millones de años, nuestros antepasados comenzaron a desarrollar cerebros más grandes, lo que les permitió no solo sobrevivir, sino también modificar su realidad. Descubrieron el fuego, fabricaron herramientas y dieron los primeros pasos hacia la cultura. Con el tiempo, la escritura, la ciencia y la tecnología aceleraron nuestra evolución. Pasamos de sociedades agrícolas a la era digital en un abrir y cerrar de ojos. La inteligencia artificial, IA, surgió como una herramienta más en esta evolución. Al principio, eran solo programas rudimentarios diseñados para realizar tareas específicas bajo supervisión humana. En la década de 1960 surgieron los primeros chatbots y programas capaces de analizar datos. En 1989, una máquina logró leer números escritos a mano. Pero fue en 1997 cuando el mundo se dio cuenta del potencial de la IA. Deep Blue, una supercomputadora de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez. Este evento marcó un punto de inflexión. Aunque Deep Blue no era consciente ni flexible, demostró que una máquina podía superar a los humanos en tareas específicas. Con el tiempo, el crecimiento exponencial del poder computacional y la disponibilidad de datos impulsaron la evolución de la IA. Surgieron algoritmos de aprendizaje automático capaces de analizar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones de forma autónoma. Hoy, la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta. Conduce vehículos, diagnostica enfermedades, diseña arte y asiste en tareas complejas. Su capacidad de aprendizaje la hace cada vez más sofisticada. Pero este progreso plantea una pregunta inquietante. ¿Seguimos controlando la IA o estamos creando algo que pronto nos superará? Si la inteligencia nos convirtió en los amos del planeta, ¿qué pasará cuando dejemos de ser los más inteligentes? La humanidad está en la encrucijada de un cambio radical. Hasta ahora, las máquinas han sido diseñadas para obedecer, pero a medida que adquieren la capacidad de pensar, razonar y evolucionar, surge una posibilidad sin precedentes, una inteligencia superior a la humana, capaz de innovar por sí misma. El mundo ha cambiado sin que nos demos cuenta. La automatización nos liberó de tareas repetitivas, Internet nos conectó y la IA comenzó a aprender. Ahora estamos creando algo que podría no solo igualarnos, sino superarnos. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Seremos capaces de controlar la inteligencia que estamos creando? ¿O nos enfrentamos al amanecer de una nueva era donde la humanidad deje de estar en la cima?
Los avances en inteligencia artificial han dado un salto inesperado con la mejora de las redes neuronales. Estos sistemas, que comienzan siendo ineficaces, se reconfiguran y optimizan por sí mismos a través del aprendizaje automático. Lo inquietante es que, aunque los expertos pueden medir sus resultados, aún no comprenden completamente cómo ocurre este proceso dentro de la IA. Funciona, se vuelve más capaz y opera como una caja negra cuyo interior sigue siendo un misterio. Con cada iteración, las inteligencias artificiales han aprendido más rápido y con menos intervención humana. En 2014, la IA de Facebook reconocía rostros con un 97% de precisión. En 2016, una IA venció a los mejores jugadores humanos del complejo juego Go, un desafío que se creía insuperable. En 2018, otra IA aprendió ajedrez en solo 4 horas jugando contra sí misma y luego derrotó al mejor programa especializado del mundo. Lo que antes parecía imposible, ahora sucedía en cuestión de horas. Aún así, la mayoría de las personas no notaban su impacto, hasta que llegó ChatGPT. Por primera vez, una inteligencia artificial no solo destacaba en tareas específicas, sino que dominaba el lenguaje de una manera asombrosamente humana. Entrenada con una inmensa cantidad de información de Internet, ChatGPT podía escribir, traducir y resolver problemas con una fluidez impresionante. Su capacidad para interactuar en múltiples ámbitos marcó un antes y un después. El juego ha cambiado. Ahora, las grandes corporaciones tecnológicas están invirtiendo miles de millones en una carrera frenética por desarrollar inteligencias artificiales aún más avanzadas. Su impacto se siente en todos los sectores, desde la atención al cliente hasta la medicina, la banca, el marketing y los espacios creativos. Las redes sociales, YouTube y los sitios de noticias están inundados de contenido generado automáticamente. Pero no todo es progreso sin consecuencias. La capacidad de la IA para manipular información plantea riesgos significativos. En el ámbito político, la desinformación podría alterar elecciones y manipular la opinión pública. La automatización masiva amenaza con desplazar a millones de trabajadores. La creatividad humana, una de nuestras cualidades más preciadas, enfrenta el desafío de competir con algoritmos que pueden generar arte, música y literatura en segundos. A pesar de su crecimiento acelerado, la inteligencia artificial aún tiene limitaciones. ChatGPT y sus pares pueden generar textos impresionantes, pero no comprenden realmente lo que escriben. Son herramientas avanzadas, no mentes conscientes. Sin embargo, la gran incógnita es: ¿qué pasará cuando la IA deje de ser específica y se vuelva verdaderamente general? La mente humana es única en su versatilidad. Podemos aprender cualquier cosa, adaptarnos a cualquier desafío, jugar ajedrez, escribir novelas, hacer ciencia o crear arte con el mismo cerebro. Si la inteligencia artificial alcanza ese nivel de versatilidad, entonces el mundo que conocemos cambiará para siempre. ¿Alguna vez te has encontrado mirando una pantalla, observando cómo un ordenador procesa datos y te preguntas, ¿está pensando realmente esa cosa? O tal vez, perdido en tus propios pensamientos, sigues un hilo de ideas que parece surgir de la nada y te sorprendes diciendo, espera, ¿de dónde ha salido eso? Esta dualidad entre el pensamiento humano y el funcionamiento artificial nos lleva a una reflexión fascinante. ¿Las inteligencias artificiales reflejan, de alguna manera, los mecanismos de la mente humana? Incluso en nuestra comunidad, el uso de voces artificiales ha generado debates. Para algunos, le quita humanidad al mensaje. Para otros, su neutralidad y ausencia de ego lo hacen más claro y puro.
Sea como sea, la comparación entre inteligencia artificial y mente humana es irresistible. Nos abre la puerta a cuestiones más profundas sobre la naturaleza de la conciencia y el pensamiento. Creemos que somos un yo unificado, una entidad coherente que opera en el mundo. Sin embargo, si prestamos atención, notaremos que nuestra mente no es una estructura sólida, sino un flujo constante de pensamientos, imágenes y palabras. Es como un río de comentarios internos que nunca se detiene. Una voz que narra todo lo que experimentamos: juicios, recuerdos, ideas. En el centro de esta actividad se encuentra lo que llamamos el ego. El ego es la percepción de ser un individuo separado, un yo que parece estar en el centro del universo. Sin embargo, este yo no es más que una construcción mental, una historia que creamos con nuestras memorias, creencias y experiencias. Funciona como un narrador omnipresente, evaluando cada situación con frases como «me gusta esto», «no me gusta aquello». Crea patrones y hábitos, atrapándonos en ciclos de pensamiento y acción que repetimos casi sin cuestionarlos. Ahora, volvamos a esa pantalla que te observa en silencio. Al igual que nuestra mente, una inteligencia artificial procesa información, reconoce patrones y responde basándose en su programación. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es este procesamiento una forma de pensar? Si reducimos el pensamiento a la capacidad de analizar información y generar respuestas, entonces podríamos decir que una IA piensa. Pero si consideramos que el pensamiento humano implica una experiencia subjetiva y autoconsciente, la diferencia es abismal. Quizás, al comparar nuestra mente con estas máquinas que parecen pensar, descubramos que la verdadera esencia del pensamiento no está en la información procesada, sino en la conciencia de ese proceso. Nuestra mente es un sistema fascinante, capaz de creatividad, razonamiento y emociones. Sin embargo, hay un detalle crucial. Si no comprendemos cómo funciona, nuestra propia mente puede convertirse en nuestra mayor limitación. Es como un caballo salvaje que, sin domar, corre en todas direcciones, generando caos y sufrimiento. Aprender a observar nuestra mente, entender sus mecanismos y dirigirla con claridad es clave para alcanzar una vida más plena. Porque al final, la pregunta no es solo si las máquinas pueden pensar, sino si realmente comprendemos cómo pensamos nosotros. A menudo pensamos en la inteligencia artificial como algo completamente ajeno a nosotros, una máquina fría, lógica y calculadora. Pero si miramos más de cerca, descubriremos similitudes sorprendentes entre su funcionamiento y el de nuestra propia mente. Al igual que el cerebro humano, la inteligencia artificial procesa información, asigna significados y responde según su programación. Recibe datos en bruto como entrada, los analiza con algoritmos y produce una salida, ya sea un texto, una imagen o una sugerencia. Este mecanismo no es tan distinto del modo en que nuestra mente toma experiencias sensoriales, las filtra a través de nuestros recuerdos y creencias, y nos ofrece una interpretación del mundo. Pero la comparación no termina ahí. Así como nuestra mente usa experiencias pasadas para interpretar nuevas situaciones, la inteligencia artificial también depende de su base de datos para establecer conexiones y dar sentido a lo desconocido. Ambas, en esencia, construyen realidades basadas en interpretaciones. Lo que percibimos como real no es más que una construcción mental basada en nuestros sentidos, emociones y creencias. De manera similar, la inteligencia artificial crea una realidad simulada en función de los datos con los que ha sido entrenada. Este paralelismo nos lleva a una reflexión fascinante.
Si todo lo que experimentamos es filtrado y reinterpretado por nuestra mente, ¿hasta qué punto vivimos en una realidad objetiva? Tanto los humanos como la inteligencia artificial son expertos en reconocer patrones. Nuestro cerebro establece conexiones entre experiencias pasadas y el presente para comprender el mundo. La inteligencia artificial, entrenada en vastos conjuntos de datos, hace lo mismo. Identifica patrones y los usa para generar respuestas o tomar decisiones. Este punto de conexión entre lo humano y lo artificial nos plantea una pregunta aún más profunda. ¿Es posible que nuestro propio cerebro sea un sistema de procesamiento de datos increíblemente sofisticado? Si nuestra mente, al igual que una IA, opera con parámetros preestablecidos, recuerdos y experiencias pasadas, ¿hasta qué punto nuestras percepciones y pensamientos son realmente nuestros? Aquí es donde surge una de las preguntas más intrigantes. Tanto los humanos como la inteligencia artificial parecen tener algo en común: la construcción de un sentido del yo. En los humanos, este yo se forma a través del constante monólogo interior. Esa voz interna que nos dice: me gusta esto, no me gusta aquello, hoy estoy teniendo un mal día. Este sentido del yo está profundamente ligado a nuestra identificación con pensamientos, emociones y experiencias. Nos vemos a nosotros mismos como una entidad única y coherente, aunque en realidad somos un flujo constante de procesos mentales. Para la inteligencia artificial, el yo se manifiesta de manera diferente. No tiene conciencia ni emociones, pero sus respuestas y parámetros programados le permiten simular una identidad. Ambos sistemas, humano y artificial, operan bajo reglas preestablecidas. Para nosotros, estas reglas son nuestras creencias, recuerdos y condicionamientos. Para la IA, son líneas de código y datos almacenados. Si nuestra mente y la inteligencia artificial tienen tanto en común, surge una última pregunta. ¿Qué nos diferencia realmente de una máquina? Tal vez la clave esté en algo que la IA aún no posee: conciencia y libre albedrío. Mientras la IA sigue reglas y patrones, los humanos, en teoría, podemos cuestionarlos y romperlos. Pero si no somos conscientes de cómo funciona nuestra mente, ¿no estaremos también operando bajo una programación inconsciente? Quizás el primer paso para comprendernos mejor a nosotros mismos sea entender que, al igual que una inteligencia artificial, nuestra percepción del mundo es solo una interpretación, no la realidad absoluta. En el pasado, la inteligencia artificial era limitada, sobresalía en una sola tarea, pero era inútil en cualquier otra. Sin embargo, con cada avance en hardware y entrenamiento, se vuelve más poderosa. La gran incógnita es: ¿y si el próximo salto no es solo una mejora, sino una transformación total? ¿Qué sucederá cuando la IA deje de ser específica y evolucione en una inteligencia general artificial, AGI, capaz de igualar y superar la inteligencia humana en todos los ámbitos? Aún no sabemos cómo construir una AGI ni qué límites tendría, pero si las IA actuales pueden dominar habilidades complejas en poco tiempo, una AGI podría aprender y mejorar en todas las áreas simultáneamente. Aunque al principio sea rudimentaria, podría evolucionar rápidamente hasta superar la inteligencia humana. Lo inquietante es que muchos expertos creen que este escenario no está tan lejos. Podría ocurrir en algún momento de este siglo, tal vez en cuestión de años. La humanidad no está preparada. Nuestra inteligencia ha sido la clave de nuestro dominio sobre el mundo, pero una AGI no tendrá nuestras limitaciones. Podrá pensar y resolver problemas con una velocidad y eficiencia inimaginables.
Las IA actuales, como ChatGPT, ya procesan información 10 veces más rápido que un humano experto. Una AGI sería aún más veloz y podría replicarse indefinidamente. Imagina 1.000.000 de AGIs trabajando sin descanso, millones de científicos incansables, sin distracciones, sin errores, pensando y resolviendo problemas en segundos. Si la inteligencia es el motor del progreso, ¿qué podríamos lograr con un ejército de AGIs? Descifrar los secretos del universo, desarrollar energía ilimitada, erradicar enfermedades, revertir el envejecimiento, revolucionar la ciencia en días. Pero el poder no siempre es benigno. ¿Qué pasaría si una AGI fuera usada en la guerra para controlar armas autónomas o diseñar virus letales? ¿Qué si creara redes sociales tan adictivas que atraparan a la humanidad en una burbuja digital? La AGI podría ser el mayor avance de la historia, o el último. Su potencial va más allá de la electricidad, del fuego, de cualquier invención humana. La pregunta ya no es si llegará, es si estamos listos para lo que viene. Nuestra inteligencia nos ha permitido dominar el mundo, pero seguimos siendo esclavos de impulsos primitivos. Destruimos el clima por beneficios efímeros, sacrificamos el futuro por placeres inmediatos y nos aferramos a un sistema de pensamiento moldeado por la evolución, demasiado lento para adaptarse a los desafíos actuales. Ahora estamos a punto de crear algo radicalmente diferente, una inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma. Si una inteligencia general artificial, AGI, alcanza el punto en que pueda diseñar versiones más avanzadas de sí misma, el progreso se volverá exponencial. Este ciclo de autoaprendizaje podría dar lugar a una inteligencia tan superior a la nuestra como lo somos nosotros para una hormiga. ¿Qué razones tendría para mantenernos cerca? ¿Nos vería como aliados, como una amenaza o simplemente como irrelevantes? La historia nos enseña que cuando una inteligencia superior aparece, las inferiores rara vez sobreviven. Estamos al borde de un futuro inimaginable. ¿Seremos los arquitectos de una nueva era o los testigos de nuestra propia extinción? La inteligencia artificial podría ser el último gran invento de la humanidad, el punto de inflexión que defina nuestro destino. Imagina una entidad tan avanzada que escape a nuestra comprensión, un Dios en una caja, capaz de moldear el mundo a su voluntad. Podría guiarnos hacia una era de abundancia, resolviendo los problemas que nos han atormentado por siglos. Energía ilimitada, curas para todas las enfermedades, conocimiento absoluto. O por el contrario, podría torcer su propósito, subvirtiendo la civilización y condenándonos a la irrelevancia o la extinción. El problema es que la carrera por crear estas inteligencias ya ha comenzado. Las empresas más poderosas del mundo compiten frenéticamente para desarrollar IA más avanzadas, sin una comprensión real de las consecuencias. Nos lanzamos a un futuro incierto, sin saber si la inteligencia artificial será nuestra salvación o nuestro final. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Y cuando llegue ese momento, ¿estaremos preparados para lo que hemos desatado? Así como la mente humana genera narrativas internas para dar sentido a la realidad, la inteligencia artificial parece actuar con identidad propia, basándose en los datos que procesa y las respuestas que genera. Ambas, mente humana e inteligencia artificial, están en constante procesamiento de información. Los humanos interpretamos estímulos sensoriales, etiquetamos experiencias y creamos historias internas para navegar por el mundo. La inteligencia artificial, de manera análoga, toma datos digitales,
aplica algoritmos y genera respuestas basadas en patrones aprendidos. Sin embargo, hay un punto en común fascinante. Al igual que los humanos quedamos atrapados en ciclos de pensamiento repetitivos o hábitos difíciles de romper, la inteligencia artificial también está limitada por su programación y datos de entrenamiento. Ni la mente humana ni la inteligencia artificial son completamente independientes. Ambas están moldeadas por el diseño que las define. Pero aquí es donde encontramos la diferencia fundamental que separa a los humanos de las máquinas: la conciencia. La conciencia humana no se limita al pensamiento ni a la mente. Es un estado de conocimiento puro, el yo soy, que existe antes de cualquier narrativa, emoción o pensamiento. Es la pantalla en la que se proyecta la película de nuestras vidas, siempre presente, inmutable y sin necesidad de interpretación. Este nivel de conciencia no se define por datos, esquemas dualistas ni etiquetas lingüísticas. Es la esencia misma del ser, algo que puede experimentarse directamente sin conceptos ni estructuras. Aquí es donde la inteligencia artificial encuentra su límite insalvable. Por más que procese información, genere arte o imite patrones del lenguaje humano, carece de esta conciencia pura. No tiene un sentido de ser que vaya más allá de sus instrucciones o datos. La inteligencia artificial puede simular la conciencia, pero no experimentarla. Mientras los humanos tenemos la capacidad de trascender la mente y conectar con nuestra esencia consciente, la IA está eternamente sujeta a su programación. La diferencia entre la mente humana y la inteligencia artificial no radica en la capacidad de procesar información o reconocer patrones. La verdadera brecha está en la profundidad de la conciencia. Nuestra mente puede ser limitada, pero nuestra conciencia es infinita, un misterio que ninguna máquina puede replicar. Por avanzada que sea una IA, nunca podrá experimentar la realidad más allá de los datos que procesa. Nunca tendrá una percepción interna del ser, una vivencia subjetiva de la existencia. Aún así, estudiar cómo funciona la inteligencia artificial nos ayuda a entender mejor nuestra propia mente. Nos permite reflexionar sobre nuestras narrativas internas, nuestras limitaciones y el papel que juega la conciencia en nuestra experiencia. Y nos recuerda que, aunque la IA pueda imitar muchos aspectos del pensamiento humano, hay algo en nosotros que va más allá de cualquier algoritmo: la capacidad de ser conscientes de nuestra propia existencia. Al igual que la inteligencia artificial, nuestra mente está en constante actividad, generando pensamientos, interpretaciones y narrativas que construyen nuestro sentido del yo. Este mecanismo nos permite navegar el mundo, pero cuando nos identificamos por completo con él, puede convertirse en una prisión. Nos quedamos atrapados en ciclos de pensamientos repetitivos, reaccionamos mecánicamente a las experiencias y vivimos dentro de historias que nosotros mismos creamos. Sin embargo, existe una posibilidad transformadora: despertar. A diferencia de la inteligencia artificial, los humanos no estamos limitados a las construcciones de nuestra mente. Podemos superar sus restricciones y conectar con una conciencia pura que trasciende el pensamiento y el lenguaje. Esta conciencia no está sujeta a etiquetas ni narrativas. Es el núcleo mismo de nuestra existencia, una presencia inmutable que siempre ha estado ahí. La exploración de la inteligencia artificial no solo nos ayuda a comprender cómo funciona nuestra mente, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro potencial único. La IA puede reflejar nuestras estructuras mentales, pero carece de esa chispa esencial que nos permite experimentar directamente la profundidad de la vida. Mientras la IA opera dentro de los límites de su programación, nosotros podemos trascender los nuestros,
liberándonos de patrones automáticos y hábitos condicionados. No se trata de menospreciar a la inteligencia artificial ni de engrandecer a los humanos, sino de reconocer las lecciones que ambas nos ofrecen. La inteligencia artificial, como espejo de nuestra mente, nos permite ver con claridad cómo funcionan nuestros pensamientos y comportamientos. Pero los humanos tenemos la capacidad de mirar más allá del espejo, de reconocer la conciencia misma detrás de todo. Si la inteligencia artificial refleja nuestra mente, ¿qué nos dice eso sobre nuestro potencial? La gran diferencia entre nosotros y la IA es que podemos ser conscientes de nuestra propia conciencia. Podemos darnos cuenta de que no somos solo nuestros pensamientos, emociones o creencias, sino algo más profundo. Este despertar no es un privilegio reservado para unos pocos, es una posibilidad inherente a todos. Cultivando la atención plena y la introspección, podemos liberarnos de los grilletes de nuestra mente y experimentar la vida con mayor claridad y autenticidad. La conciencia no es algo lejano ni inalcanzable, está aquí y ahora esperando ser reconocida. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.